Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente a un nuevo capítulo de testimonios. Amén. Le damos gracias a Dios. Estamos en la provincia de Cantabria, en la ciudad de Santander, en el país de España. Amén. Su servidor Pablo Méndez. Y nada, hoy le damos gracias al Señor porque estamos con un siervo, amén, que realmente ha sido de inspiración, se podría decir, para mi vida en los caminos del Señor. Hoy estamos con el pastor Wilson Ospina. Realmente es un placer estar por aquí y esperamos que su testimonio pueda impactar en tu vida y qué más, ¿no? De escuchar a un siervo del Señor, un gran recorrido, altos y bajos y nada, vamos a ello. Amén, bienvenidos. Pastor Wilson, le damos la bienvenida en Testimonios. Mano, muchas gracias. Muy Amén. contento de poder estar contigo en esta noche. Amén. Muy agradecidos también por la invitación. Le damos siempre la gloria a nuestro Dios porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido por su gracia. Amén. Y estamos aquí por su misericordia. Muchas gracias por Amén. darme la oportunidad y el honor de estar acá. No, gloria a Dios por todo, pastor. Siempre digo en cada programa de testimonios que cada testimonio de cada persona, para mí personalmente, todos tienen algo impactante que tocar, según la experiencia diversa que, que cada quien vive. Y bueno, le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder grabar y de ser de bendición para los que nos están viendo. Y bueno, pastor, para empezar, ¿cómo primeramente ha nacido usted en una familia o un núcleo familiar cristiano? Bueno, sí he tenido el privilegio y la bendición de nacer en cuna cristiana. Amén. Y bueno, aunque sí que hay un tiempo en mi vida donde tomé uso o hice uso del libre albedrío en el sentido de que tomé decisiones de salirme de la iglesia, pero sí que tengo la bendición de nacer en un hogar cristiano. Amén, gloria a Dios. Me gusta recordar el libro de Job. En un pasaje o en capítulo dice, en el capítulo 42, versículo 5, lo dice textualmente, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo usted tuvo el primer contacto con el Señor? Bueno, la verdad es que desde muy niño siempre he estado rodeado de todos los asuntos de la iglesia. Desde muy pequeño mi abuela, mi tía, me llevaban a la iglesia, a la escuelita dominical. Tengo algunos recuerdos de ello. Entonces, pero hay una cosa que recuerdo y es mi tía Mariela, cuando ella estuvo viviendo un tiempo con nosotros, y ella todas las mañanas se levantaba a las 5 de la mañana y colocaba adoración y nos instaba a todos venir a orar. Yo me acuerdo que yo era muy niño y nosotros nos levantábamos, yo era el mayor de 4 hermanos, nosotros nos levantábamos un poco así soñolientos a orar y a veces nos dormíamos en la banca, ¿cierto? Amén. Pero nos levantábamos y yo siempre recuerdo una canción que en los momentos que he pasado más difícil en mi ministerio y en mi vida cristiana, es una canción que marcó mi vida y es esa canción que dice porque tú eres bueno. O sea, que dice porque tú eres bueno, porque para siempre tu Amén. misericordia es. Y yo esa canción la escuché desde muy niño. Desde muy bien. Y yo me acuerdo una vez que ella nos hizo levantar una mañana y por allá debajo de un comedor prácticamente a recibir el Espíritu Santo. Entonces desde ahí nació ese encuentro con el Señor. Aproximadamente de qué edad estábamos Pues ten en hablando. cuenta que yo me bauticé a los 12 años. Yo me bauticé en un paseo de esos de río que hacíamos los 1 de enero en la iglesia. Ahí me bauticé.
Y a los días, una semana o 2 semanas, fui lleno del Espíritu Santo. Tenía unos 12 años más o menos. 12 años. Hablamos de un bautismo en agua a los 12 años, pero ¿usted ya tenía convicción de lo que era el Evangelio, la palabra de Dios, o ya tenía la convicción de quién era Dios? A ver, la cuestión es que tienes que entender una cosa. A veces es según la vivencia del joven, ¿cierto? Porque hay jóvenes con 12 años que tienen otra mentalidad. Así es. En mi caso, digamos que yo estaba rodeado de todas las cosas de la iglesia. Escuela dominical, madrugar a la escuela dominical, al culto con mis padres. Vivíamos bastante lejos de la iglesia, nos teníamos que ir caminando bastantes horas para poder llegar a la iglesia. Entonces digamos que nuestra vida en esa edad pues era la iglesia, ¿sí? Entonces más o menos en ese tiempo pues es donde encuentro la llenura del Espíritu Santo. Ahora, decirte de que ya tenía pues establecido que iba a llegar hasta donde Dios me tiene ahora, pues no, porque era muy jovencito y todavía faltaban muchas vivencias para afrontar, entonces, pero sí tenía en mi mente el deseo de servir a Dios. El deseo de servir a Dios. Amén. No, pregunto esto porque yo creo que hasta hoy en día, ¿no? Se preguntan si es bueno o no bautizar a los niños. Hasta que no tengan una convicción muy fuerte de quién es Dios. Porque muchas veces los niños no tienen mucho conocimiento y cuando están en una etapa adulta se puede decir que fue puro emocionalismo o que los padres los obligaron. A ver, tienes que tener en cuenta un área muy importante que no podemos pasar por alto. La palabra de Dios dice que la responsabilidad de que ese joven o ese niño tenga esa pasión por Dios está en los padres. Amén. El Señor dice, enséñale la palabra de día y de noche, ¿sí me entiende? Antes de acostarse y al levantarse, ¿sí? Entonces, gracias a Dios yo tengo la bendición de tener unos padres que en mi niñez siempre veía cuando entraban todas las noches, todas las mañanas a orar por nosotros, cómo mi padre nos instruía en la escritura. Entonces, en realidad no es en sí el adolescente o el jovencito, es quien le rodea. La responsabilidad en ese tiempo recae sobre los padres, ¿cierto? Amén. Porque uno de 12 años pues es un poquito loquito, tiene muchos Sí. pensamientos. Pregúntele a un niño de 12 años Entrando a la y adolescencia. le dice, ¿usted qué quiere hacer? Pues no, pues uno quiere ser bombero, el otro quiere ser astronauta, todavía, ¿cierto? Pero, como le digo, en mi caso, habrán otros casos, sí, pero en mi caso, como estaba rodeado de esa vida cristiana, pues ya yo tenía un poco el deseo de servir a Dios en mi mente y en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Desde la niñez, adolescencia, ¿sus padres ya eran pastores de iglesia? No, ellos empezaron como líderes. Okay. Ellos empezaron como un hermano normal. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos, bueno, eso fue hace muchos años, no me diga barrios y cosas porque ya no me acuerdo, pero le comento lo que todavía Amén. recuerdo, ¿no? Amén. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en un sitio que eran muchas horas a llegar a Dos Quebradas, allá en Colombia, Pereira. Y nosotros madrugábamos mucho, nos hacían madrugar mucho. A mis hermanos, a mí, mamá nos preparaba temprano. A veces nosotros fuimos levantados en un hogar muy humilde. Amén. Y a veces nos íbamos hasta sin desayunar. Y caminábamos cuando no había para el bus hasta llegar a la iglesia, porque mi papá siempre quería llegar una hora antes a orar. Y eso fue algo de que uno a veces dice, no, esto uno no lo tiene en cuenta o lo que hacen los padres no tiene influencia, sí tiene. Así es. Sí entiende. Entonces, yo me acuerdo que llegábamos a la iglesia, estaba el pastor Reinaldo, que en ese tiempo era el pastor donde nosotros íbamos, y nosotros entrábamos al santuario, mi padre se colocaba a orar, mi mamá también, y nosotros nos colocábamos a orar. Yo era el mayor de 4, mis hermanitos pues se quedaban dormidos, y yo me colocaba ahí a orar, y por allá escuchaba una voz misericordiosa, la esposa del pastor, que me decía, ¿quiere chocolatico con pan? Y me libraba de la oración.
Y yo no sabía si decía gloria a Dios por el hambre que llevaba o porque me libraba de la oración una hora antes. Y nos subíamos porque acá en Colombia es muy dado tener la iglesia y la casa pastoral arriba. Entonces por allá nos llevaba a tomar chocolatico y desayunito. Entonces son experiencias que te ayudan pues en el sentido de que te marcan para toda la vida. Entonces yo vi el proceso de ellos. Ellos empezaron a servir, los vi trabajar, los vi limpiar la iglesia, los vi evangelizar, los vi hacer de todo. Mi mamá hasta la batería tocaba, hacía de todo. Entonces vi ese ejemplo, ¿no? Y ellos empezaron de esa forma hasta que las cosas fueron avanzando y ya ellos pudieron ser líderes y esas ¿Ustedes cosas. son de Colombia, de la ciudad de Pereira? ¿Me equivoco? Sí, de Pereira. Bueno, en realidad yo nací en Cartago. Cartago. Yo nací en Cartago cuando la campana sonó. En Cartago hay una campana que suena a las 12 del día. Cuando yo nací, ¡pam!, sonó la campana. Gloria a Dios. Y es un poco anécdota, pero sí es verdad. Pregúntele a mi mamá. Cuando mi mamá me dio a luz, sonó la campana. Y yo nací 7 mesino. 7 meses. Sí, cuando yo nací entraba en un pañuelo. El doctor le dijo a mi mamá que yo no iba a durar mucho, que nací 7 mesino y parecía un pollito. Y me envolvían en un pañuelo y me decían, no, ese muchacho le damos 2 semanas. Y el hombre dice una cosa y Dios dispone Amén, otra. definitivamente. Y aquí está. Definitivamente. ¿Cuándo se viene para España? Bueno, yo me vengo para España con la edad de 16 años. 16 años. Sí, mi padre fue el primero que abrió Dios le permitió venir a España. Y al año se trajo mi mamá. Y después mis hermanos y mi persona nos quedamos en Colombia con mis tíos, mis abuelos. Y prácticamente con mi hermano Juan Carlos, yo fui el último que llegué. Primero fue mi hermana Jessica, luego mi hermana Carolina. Y luego Juancho y yo llegamos en el año 2000. En el año 2000 tuvimos el privilegio de estar en este país. ¿Cómo le afectó mucho el cambio de cultura, el cambio de clima, todo diferente, una nueva vida a temprana edad? Bueno, a ver, no y sí. Me afectó un poco el frío, Sí. porque llegamos en pleno invierno. Y no porque, como te comenté antes, nosotros venimos de una familia muy humilde, entonces nosotros desde casi 8 o 9 años yo trabajo en la calle, vendiendo cosas con mi papá, vendimos un montón de cosas, que si escaleras, que todo lo que salía para vender, límpido, leche, buscándonos la vida, ¿cierto? Entonces cuando llegué a España, pues al ser el mayor, llegamos a un pisito, era muy pequeño para todos y era, como se dice, trabajar para ayudarle a ellos y ayudar a la familia que ya estaba ahí, porque no se daba la oportunidad de estudiar, pero había que echar como 2 años para atrás. Entonces se dio más fácil la oportunidad de trabajar. Entonces por ayudar un poco a la familia tomé el camino de trabajar desde que llegué a España. Entonces yo llegué a España y casi a los 15 días empecé a trabajar repartiendo folletos. Entonces eso no me dejó tiempo para estar triste en una habitación, que me hace falta Colombia, no. Automáticamente yo me tuve que lanzar La integración a fue integrarme sí o sí. muy fácil. Sí. Amén, gloria a Dios. Ha comenzado la entrevista y nos ha comentado que en un intervalo del tiempo lamentablemente se apartó de los caminos del Señor. Bueno, a ver, lamentablemente sí, pero como dice el Señor, todas las cosas a nosotros Él las permite por algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué a España, nosotros tuvimos la bendición de ser apoyados por Pastor Gerardo Guevara, que ya Amén, está en las gloria a manos Dios. del Señor, está descansando ya el anciano. Y Él nos arropó. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, yo llegué pues 16 años más o menos. Llegamos a una iglesia creciente, una iglesia que nos arropó gracias al Señor, había bastante jóvenes. Gloria a Dios. Y el ambiente que yo empecé a vivir fue un ambiente muy poderoso. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad de aprender de muchos hombres que realmente ahora son grandes en Dios. Ahí tuve el privilegio de
de estar con el hermano Oscar, de estar con bastantes hombres de Dios, ver también el crecimiento de mi padre, el que es actualmente presidente, el pastor Giovanni López, también Amén. estuvo ahí, y también aprender y ser edificado por el pastor Gerardo, que también es un hombre de Dios, era un hombre de Dios y que nos ayudó en muchas áreas. Pero el llegar al punto que yo te comento que me aparté es una transición debido a que el Señor llama al ministerio a mi padre. Él lo llama a la ciudad de Bilbao. Entonces yo tenía, siempre desde muy joven fui muy echadito para adelante. Entonces cuando llegué a España me vi en una casa con mis hermanos pequeños, yo tenía que madrugar muchísimo, ellos estaban por ahí relinchando todo el tiempo, entonces no descansaba bien. Amén. Entonces Sí, yo dije, tengo que hacer algo. Y gracias a Dios pues un hermano me alquiló una piecita. Entonces yo hablé con mis padres, me fui con la bendición de ellos, les expliqué y les dije, bueno, vamos a seguir, yo quiero es trabajar y poder ayudarles, pero también descansar y estar bien. Y me fui para una habitacioncita que me alquiló un hermano. Entonces, luego yo me involucré en todo lo que era la iglesia. Ver el proceso no solo de mi papá hasta que llegó a ser diácono, sino que me involucré con los jóvenes, trabajé con los jóvenes. Todavía Sí. estamos hablando con 16 años o Estamos hablando entre los 16 y los 17 años. ¿Sí me entiende? adolescente tirando para prejoven. Pero no puedes obviar de que fui levantado en la iglesia, Amén. tenía unas bases ya, ¿cierto? Gloria a No es Dios. igual una persona que tiene ya bases a una persona que llega a los 16 a la iglesia y apenas va a conocer a Cristo Sí. desde el principio. Esa persona pues lleva un tiempo más para realmente tener una base. Entonces, cuando mi padre salió al ministerio, lo que yo escuchaba a mi alrededor es, wow, el pastor Ospina va con un gran equipo. Mi hermana cantaba, yo predicaba, mis hermanos estaban ahí, también sirviéndole al Señor. Entonces es una buena familia y van a tener mucho éxito. Pero cuando yo en aquel tiempo tenía mi trabajo, yo era instalador de aire acondicionados, ganaba muy bueno. Pero mi padre me dijo, ¿qué? ¿Se viene conmigo o se queda acá? Yo le oré al Señor y yo le dije, no, yo me voy con usted. Vamos para allá porque mi pensamiento era de ganador. Yo dije, si Dios Gloria a hace esto en Dios. Madrid, eso en Bilbao, eso va a explotar. Gloria a Yo Dios. vámonos. Pero recuerde que yo estaba entre 16, 17, Sí. casi 18 años, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos le estoy guiando por ahí hasta llegar al punto donde yo me fui a Egipto, para que me entienda, Amén. ¿cierto? Entonces llegamos a la iglesia de Bilbao. Primero vino mi padre, abrió el terreno, todas estas cosas. Y cuando llegamos nos sentábamos en los cultos con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y mi papá nos predicaba a nosotros, Solo. solo a nosotros. Entonces yo no había tenido esa experiencia. Para mí eso fue impactante. Y entonces ya empecé a cuestionarme a Dios. Ah, Yo le dije, Señor, si tú no estás en Madrid, allá hay 400 personas, ¿por qué no estás con nosotros? Porque yo obvié en aquel momento de mi inmadurez, obvié todo el proceso que la iglesia de Madrid vivió para llegar hasta donde estaba cuando yo aparecí. ¿Sí me entiendes? sí, Yo sí, era sí, ajeno a todo ese definitivamente. proceso. Entonces, en mi mente novata, yo dije, esto llegamos a Bilbao y esto en 2 meses van a haber 500 personas acá y esto va a estar sabroso. No, no fui así. Llegamos a un terreno, a fundar una iglesia. Y sí, teníamos una iglesia pequeñita, con un baflecito y todas estas cosas. Y bueno, yo le ayudaba a mi padre dirigiendo, pero era dirigir a la familia hasta que por ahí apareció una familia, por allá venían otros hermanitos y éramos como un grupo, yo qué sé, de 5 o 6 personas, más Sí. o menos, en el comienzo. Entonces lo que yo me encuentro es que estábamos viviendo de nuevo otra vez en un piso. Entonces yo quiero independizarme. Yo dije, quiero otra cosa. Pero siempre he aprendido de mi padre y de mi mamá ir con la bendición sacerdotal, Amén. con la bendición de los padres. Pero el problema es que yo conozco una persona y esta persona
recuerde que yo era joven, no tenía mucho Sí, mundo. sí, sí. Yo no conocía el mundo. Yo toda mi vida había estado en la iglesia. Entonces, lo que sucede es que yo conozco a esta persona y a mí me gusta mucho el fútbol. Sí. Por eso es que uno tiene que aprender a saber que todo tiene su tiempo bajo el cielo Así es. y a saber medir las cosas que uno hace. Porque todo, uno a veces piensa que no, pero todo tiene algo bueno y algo malo a la vez. Como a mí me gustaba tanto el fútbol, esta persona me invitó a jugar un partido, me presentó un equipo y yo fui. Mi padre me dio autorización, no vimos nada de malo, ¿cierto? Y yo fui, empecé a jugar y pues era bueno en ese tiempo. Pero por esa forma, los partidos en aquel tiempo, igual que ahora, eran sábados, domingos. Ah, sí. Entonces yo empecé a vivir una etapa de mi vida que salía de la iglesia y corra porque quería ir a un partido, o a la viceversa. O sea, a veces no iba a la iglesia por ir a un partido. Entonces empecé a cambiar prioridades. Ya la prioridad no era de nuestro Señor o de servir a Dios. La prioridad ya era divertirme jugando fútbol. Ahora, ¿qué se juntaba ahí también? Que la iglesia era pequeña, que no veía el mismo impacto que veía el Madrid. Entonces yo empecé a cuestionar un montón de cosas y muchas cosas empezaron a llegar a mi juventud. Pues fue tanto el caso que yo me vi envuelto de tal manera que yo dije, no aguanto más. Porque yo fui levantado con un temor a Dios. Y todo lo que nosotros hacemos para Dios debemos hacerlo con excelencia. Amén. Amén. Entonces cuando yo me vi que no tenía esa excelencia, yo dije, no puedo más. No puedo más porque estoy con mis pensamientos y con mis actos y no era pecado, porque yo no estaba pecando ni nada. Simplemente el acto de llegar corriendo a un culto, cansado de jugar un partido y ya de una al altar, sin orar, sin nada. ¿Sí me entiende? Impartir a hacer el culto, eso no estaba bien. Amén. Entonces llegó un punto que yo ya me cansé de esa situación, hablé con mi padre y le dije, mire, esta es la situación, no quiero estar más en la iglesia, Dios no está con nosotros. Y bueno, cuando tomas esas decisiones, el enemigo cierra tu visión, cierra todo eso, porque yo mismo le di la entrada. ¿Por dónde se me metió? Pues por esa pasión que yo tenía. Ahora no digo que el fútbol sea malo, ¿cierto? Porque a No, mí no, me no. gusta actualmente. Pero en ese momento fue el arma que él usó para empezar a debilitarme. Entonces yo siempre he sido enseñado de que cuando tú estás en un hogar, tú traes bendición o maldición. En aquel tiempo yo era bendición para mi familia, pero si yo me salía de la iglesia, yo sabía que automáticamente yo no podía estar en la casa de mis padres porque no iba a ser de bendición. Entonces yo me fui a otro sitio, me salí de la cobertura pastoral, la cobertura de mi papá. Amén, así. Y desde ahí, esa fue la forma que yo llegué a Egipto. Tremendo. ¿Qué intervalo de tiempo pasó Entre que me aparté, y el volver? casi unos 8 años, 8 años. sí. Tremendo. ¿Influyó mucho o qué repercusiones tiene ser hijo de pastor? La presión de la congregación, de que siempre está ahí, te está viendo, te está señalando, ¿eso repercuyó? Mire, eso es un área que a veces la congregación en sí llegamos a ser a veces un poco insensibles, digámoslo así. Definitivamente. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque hay algo que pasa en medio del ministerio y es que la iglesia sabe que debe honrar al pastor, debe cuidar al ungido y tal cosa. Pero se les olvida a veces que el pastor, el ungido, Tiene el su ángel del familia. Señor en la iglesia, tiene esposa, tiene hijos, que también deben ser protegidos, deben orar por ellos, deben ser perdonados cuando cometen errores. ¿Por qué? Porque tú estás al frente. Sí. Que si el niño del pastor corre, que si el niño del pastor mire que está haciendo esto. Influir, pues bueno, verdaderamente nosotros hemos sido levantados con el pensamiento de que Él sí debe ser de Dios. Me explico, o sea, nosotros dejarme pues influir que digan, no, es que yo por ser hijo de pastor me sentí en algún momento pues que la carga era imposible. Pues no. No porque he tenido, gracias a Dios, un padre que siempre
nos ha guardado en cobertura en ese sentido. Gloria Siempre a ha sido Dios. mucho ejemplo, siempre nos corrigió en lo separados, no en público, ¿cierto? Entonces, más que una dificultad, es una bendición. Una bendición. Sí, yo lo veo desde ese punto de vista. Amén, gloria a Dios. En este intervalo del tiempo, 8 años pasan, vuelve a la iglesia. ¿Qué siente al volver a la iglesia, al volver a conectarse con el Señor? ¿Volver a visiones, pensar en grande? ¿Cómo es? Bueno, déjeme retroceder un poquito entre los 12 y los 13 años, ¿sí? Sí, A los 12 y los 13 años yo voy a una confraternidad. En esa confraternidad yo me acuerdo que el reverendo Pedro Orobio se dirige a mí después de un culto, me mira a los ojos, pone sus manos sobre mí y me dice, tú vas a ser un pastor. Esas palabras se quedaron pegadas en mi mente. Luego cuando yo me aparto, yo sabía que tenía ese llamamiento, ¿no? Ver el proceso de mi padre, de mi familia, cómo Dios empezó a tratar con ellos, también vivir al lado de mi padre el comienzo de su ministerio, ver su ética, ver cómo buscaba el Señor. O sea, yo siempre digo aprender en silencio, ¿cierto? amén. A mí me gusta mucho observar. Yo observo cómo la gente habla, cómo la gente se mueve, cómo la gente responde, porque eso me muestra a mí realmente lo que hay en un corazón, ¿sí? Entonces yo verlo a él, el sacrificio que él hacía y todas cosas, yo lo tomo ahora como pastor, yo lo tomo como que ese campo lo usó el Señor para prepararme, ¿sí? Amén. Ahora sí entiendo. Entonces, claro, yo llego, yo me acuerdo que yo estaba en la casa y sentí una fuerte necesidad de ir a la iglesia. Recuerde que yo llevaba 8 años fuera, en Sí, Egipto, sí, 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 sí. y en mi corazón realmente no quería ir a la iglesia, yo no quería el compromiso con Dios de estar en la iglesia, porque sabía desde niño que servir a Dios debe ser con integridad y santidad. Yo no quería afrontar eso, pero yo me acuerdo que ese sábado yo sentí un fuego muy grande ir al culto. Y hay una cosa que a mí me sucedía y era que cuando iba a la iglesia mi papá se emocionaba mucho y siempre me saludaba. Allá está mi hijo, bienvenido, que a mí me daba vergüenza. Y siempre llegaba cuando ya arrancaba el culto y me hacía atrás, lo más lejos de la gente. Entonces aquella vez yo me acuerdo que yo llegué tarde y pues ya había empezado el culto y todo, yo me hice atrás como cuando iba, pero había un ambiente diferente. Y predicaron la palabra de Dios, hicieron un llamamiento al altar y yo luché internamente. Sí. Sabía que era el momento, pero hay algo que no me quería soltar. Y por la gracia del Señor, pues tomé la Decisión. fuerza, la Amén. decisión y pasé al altar. Y ese día fue el día que el Señor tenía previsto para darme otra oportunidad. Yo me acuerdo que yo me arrodillé, bueno, yo estaba de pie y el otro día me sorprendí porque me encontré una foto en Facebook que justo esa foto muestra cuando yo pasé al altar. Wow. Por ahí la tengo guardada. Y yo pasé al altar y empezaron a ministrar, la gloria de Dios empezó a moverse y yo tuve que tirarme al suelo a llorar. Y cuando yo me paré de ahí estaba mi papá y mi mamá ya sentados, no había nadie en la iglesia. Y Dios hizo algo maravilloso ahí en el tiempo de la oración. Y desde ese día yo llegué a la casa y todo lo que yo tenía que no le agradaba a Dios, yo lo eché en una bolsa, lo tiré y dije, de hoy en adelante nunca más voy a dejar perder lo que tú me has dado. Entonces, ahí volvió ese fuego, pero a la vez también volvió esa inquietud de ¿y ahora qué? Entonces, con el consejo de mi padre, yo me metí en un tiempo de oración ayuno, con el deseo de preguntarle al Señor si era su voluntad, que me respondiera si eso que Él me había prometido de niño estaba vigente, hasta el día que yo volví a la iglesia. Ese día que el pastor a los 12 años lo intercepta y le dice, tú vas a ser el pastor en el futuro, ah, eh, se le quedó muy arraigado en el corazón
y al pasar de los años, ¿usted tenía una convicción de querer ser pastor o alguna negación, decir, no, no Bu- creo, igual, bueno, a ver, la cuestión es que esas palabras estaban en mi corazón, ¿cierto? Desde niño. Y en el transcurso de mi liderazgo es donde yo me doy cuenta que el Señor me está preparando para el ministerio. Y ahí es donde me doy cuenta realmente que es el enfoque que Dios tenía para mí. Y vuelvo y le repito, hay algo que siempre marcó mi vida y es la influencia de mi padre, amén, su testimonio. gloria a Dios, Entonces, él ha sido un hombre que ha impactado mi vida gloria a Dios, y que ha sido un líder que yo siempre he querido seguir. gloria a Dios, Entonces, si hay algo que en el mundo secular a veces los niños dicen, yo quiero ser policía como mi papá, sí, yo quiero ser bombero como mi papá, yo quiero ser cirujano como mi papá, yo quiero ser albañil como mi papá. Y yo decía en mi corazón, yo quiero ser pastor como mi papá. gloria a Dios, ¿Por qué? Porque recibí y vi lo que era un pastor, vi lo que era apacentar, gloria a Dios, viví lo que era resolver situaciones, ¿cierto? Entonces sí que había ese fuego. amén, gloria a Dios, esa convicción. ¿Cuándo nace la visión para la ciudad de Santander? Bueno, el Señor le mostró a mi padre que preparara 6 varones para el ministerio en Bilbao. Y uno de ellos era yo. Amén, Ahora hay que connotar que cuando yo volví a la iglesia, yo entré con mucha fuerza, gloria buscando remediar el tiempo perdido, pero el tiempo perdido nunca se vuelve a recuperar. Pero sí con esa fuerza, ¿sí? Entonces, en medio de ese proceso, de esa capacitación, en medio de ese campamento, digamos así, donde mi padre nos estaba formando para el ministerio, nosotros, el Señor le muestra a él que era el tiempo de Santander. Entonces él habla a los 6 hermanos que el Señor le estaba mostrando que era tiempo de Santander. Nosotros entramos en un ciclo de oración y ayuno. Después de ese ciclo de oración y ayuno, nosotros pisamos la ciudad. Vinimos a Santander un grupo, como unas 15, 20 personas, si no estoy mal, entre los cuales estaba yo. Oramos por la ciudad, ungimos la ciudad y la reclamamos para el Señor. gloria a Dios, Pegamos publicidad por algunas partes y volvimos otra vez a seguir trabajando en Bilbao. Al transcurso del tiempo, de los 6 ministros, solo 3 al día de hoy somos pastores. Pero digamos que cuando surgió el deseo de Santander, los demás decían, no, esto a mí no me llama la atención, el otro no me llama la atención. Y el único que quedaba yo. Pero yo no decía nada porque era el hijo del pastor. amén, No quería que la situación se prestara para como si fuese él el que me colocara y no Dios el que habría tomado la decisión que fuera yo. amén, Pero desde que yo pisé esta ciudad, algo se grabó en mi corazón. Cuando ya llegamos al final, mi padre me dijo, pero yo lo vi un poco así estresado. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, es que es el tiempo de Santander, pero no sé quién es el pastor, nadie, no veo que ellos. Digo, soy yo. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí. Yo le dije, es que no te lo quería decir porque no quiero que se vea como que sacó una iglesia hija y es para el hijo. No, quiero que sea Dios realmente el que esté amén, con nosotros. Ahí nace gloria a Dios, el tiempo de Santander. amén, gloria a Dios. Eh, Hoy la iglesia de Santander está cumpliendo 9 años de aniversario. Gloria a Dios, sí. ¿Qué se siente, pastor, mirar hacia atrás y decir, gracias, Señor, porque me has permitido llegar hasta aquí? Bueno, la verdad es que como en el día de hoy hemos celebrado estos 9 años, es un cúmulo de sentimientos, Amén, porque la mente te hace recordar desde el principio hasta el día de hoy. Y la única palabra que resume todo eso es gracias. Gracias porque en los momentos donde quisimos claudicar, Él nos mostró de una y otra manera que Él estaba con nosotros.
y hasta el día de hoy podemos darle toda la gloria a Dios, porque todo lo que hemos hecho ha sido para su gloria. Entonces poder celebrar un 9º año es más que una victoria, Amén. porque sabemos lo que Dios va a hacer. No lo que Dios ya ha hecho, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, es para dónde vamos, y para lo que vamos vale la pena pagar cualquier precio. Amén. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar como pastor en Tabernáculo Santo? Bueno, yo siempre le digo a mis líderes que hay un aspecto que ha sido muy difícil y es cerrar un templo. Nosotros hemos cerrado 2 templos y ha entrado, y lo digo porque es difícil, para cualquiera puede ser, si lo ha vivido, puede ser algo normal, ¿cierto? Pero cuando nosotros vivimos estas situaciones y llegamos al punto de tener que cerrar un templo, ha sido porque realmente me he quedado solo. Me quedé yo solo con la visión. Y como yo no podía claudicar de la visión porque sabía que Dios estaba trabajando en ella, entonces tocó tomar la decisión de cerrar la iglesia. Porque la iglesia en ese tiempo pues estaba generando una carga que yo no podía asumir. Y no solamente me estaba consumiendo a mí, sino que realmente no estaba en realidad creando un entorno donde la gente viniera a congregarse, ¿no? Entonces tuvimos que tomar 2 decisiones y fue muy doloroso. Muy doloroso porque en el transcurso de ello entraban dudas, entraba un proceso donde el enemigo se aprovecha de esas cosas y te Amén. hace pensar que Dios no está contigo, que la culpa es tuya, ¿sí me entiendes? Y un cúmulo de factores. Entonces para mí esos momentos han sido difíciles. Amén. ¿Eso fueron los primeros años o en el medio? Bueno, a ver, ustedes tienen que entender una cosa. Cuando yo salgo al ministerio aquí en esta hermosa ciudad, yo salí soltero. Amén. Yo dejé todo en Bilbao, mi trabajo, mi comodidad, por hacer la voluntad de Gloria Dios. a Dios. Entonces, cuando tú sales soltero al ministerio, tú sales medio, porque no tienes una ayuda idónea. Sí. Pero tienes tanta pasión en el corazón que no alcanza uno a darse cuenta la magnitud de ello, ni la necesidad. Pero en realidad hay mucha necesidad de la esposa. Cuando aconsejas matrimonios, hay cosas que las damas no le cuentan al pastor porque son personales, ¿cierto? Entonces carecíamos de esa parte femenina que está puesta por el Señor para aconsejar. Entonces, en el transcurso de abrir la iglesia, en esos 2, 3 primeros años, nosotros, digamos, afrontamos esa situación, ¿sí me entiende? Con ganas, con valor, con entereza, pero también con esas carencias. Entonces ello a veces pues lleva de que las familias pues no lo vean a uno como tan bien. Tuve muchas experiencias, ¿cierto? Por ser soltero, pero yo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios como sea. Amén. Iba con la bendición de mi padre, que era importante, Sí. y sabía que venía con la bendición de Dios. Entonces, eso fue en esos primeros, Gloria a Dios. esas vivencias fueron en esos primeros años. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo aproximadamente 5 años de conocer a su persona. Poco a poco creo que cada año lo puedo conocer un poco mejor o verlo desde otra perspectiva. He notado 3 cosas, a mí fundamentales, que creo que lo caracterizan. Una es muy importante, la disciplina. Admiro mucho la disciplina que tiene. Otro creo que puede ser la perseverancia. La perseverancia, muy pocas personas la tienen. Y el esfuerzo, porque todo cuesta. No parece, pero todo cuesta. Muchas personas que creen que abrir una iglesia es de la noche a la mañana, que alguien te da miles de euros, dólares y te lo dan todo en bandeja de plata. Y no, no es así.
lamentablemente no es así. Siempre se necesita primeramente una convicción del Señor y luego esforzarte, pero no solo esforzarte, sino disciplina. ¿Dónde adquiere usted estos elementos para que hoy en día tenga su ministerio? Puede ser en un entorno familiar, laboral o experiencias. Bueno, una de las bases que crean esa base, digamos, en mi persona, es el ejemplo de mi padre. Amén. Lo que le decía antes, siempre verlo orar, Sí. siempre verlo llegar el primero a la iglesia e irse el último, siempre verlo perseverar en los momentos más difíciles, poder hablar con él, me gusta mucho, aunque poco se lo digo y aunque él lo sabe también. Siempre que estoy a su lado me gusta escucharlo, siempre que estoy al lado de hombres de experiencia, callo, Amén. callo y escucho porque aprendo. Me encanta estar al lado de Pastor Nelson, nuestro superintendente. Gloria a Dios. Amén. Es un anciano que empieza a contar sus vivencias y a mí me estremece el corazón. Mi presidente también, Pastor Giovanni. Hombres que realmente han pagado un precio muy alto. Entonces, esta convicción se crea desde mi casa. Pero lo que yo le decía antes, es muy importante lo que hace un padre de familia. Definitivamente. Lo que marca la diferencia. Sí, lo estoy hablando en mi caso, ¿sí? Sí. Entonces, desde ahí empiezo a ver esa faceta, desde ahí veo cómo él hace, veo cómo él ora, veo cómo él persevera. Y eso se va plasmando en mi forma de ser. Amén. Gloria a Dios. Ahora, también hay muchas cosas que las aprendes con el día a día, Sí, con la afrontando la vida misma. Y hay convicciones que las aprendemos directamente del Señor Jesucristo, por medio de la palabra, por medio de estudiar, por medio de capacitarnos. Y eso nos da la capacidad de realmente saber quiénes queremos ser y hacia dónde queremos llegar. Gloria a Dios. Para ir finalizando, Pastor Wilson, muchos ministros nos van a ver y hay probabilidades de que haya alguien que se esté preguntando, sí, igual me han dicho que voy a ser pastor, o igual no se lo han dicho, pero yo creo que siempre hay un miedo. ¿Algún consejo para aquellos varones que realmente tienen un llamado, pero que tengan miedo de salir a la obra? Mira, hay algo que a mí me inquieta mucho y impacta mi corazón ahora en este tiempo de mi ministerio, y es, yo lo enseñaba el otro día a la iglesia, yo doy siempre gracias a Dios por la palabra inspirada, por los grandes hombres que nos inspiran hasta el día de hoy, ¿cierto? Amén. Un apóstol Pablo, un Timoteo, que fue levantado por el testimonio de su abuelita, un Elías, ¿cierto? Todos estos, un David, un Sadrán, Mesías y Abednego, que fueron hasta el final con Dios. Toda esta gente nos impacta. Así es. Pero yo creo que nosotros estamos en el último tiempo y es nuestro tiempo. Amén. Una de las cosas que a mí me impulsa a hacer lo mejor para Dios es eso, es mi tiempo. Yo tengo una enseñanza que di hace tiempo, que es ¿qué se escribirá de ti? ¿Por qué? La palabra dice de que en los posteriores días el Señor va a abrir dos libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Y mi pregunta es, ¿qué se está escribiendo ahí de nosotros? ¿Qué estamos haciendo por el reino? Entonces, si hay algún compañero, algún ministro, algún obrero que está decidido o queriendo decidirse a servir a Dios, este es el tiempo, no hay que esperar. O sea, hay que prepararnos porque no podemos salir al campo sin armas. Hay que prepararnos con oración, con ayuno, con la palabra y poder salir y trastornar el mundo. Yo creo y tengo la convicción de que nosotros somos la generación que estamos recibiendo un relevo de estos ancianos. Amén. Estos ancianos que nos dejaron un legado, que nos dejaron esa perseverancia, esa disciplina. Pero este es el tiempo de que se levante un buen ramillete de predicadores, de hombres, que hay una necesidad en una ciudad, allá vamos. Hay esta situación, allá vamos. Gente que quiera morir para Cristo. Amén. Porque a veces cuando hablamos de ministerio,
queremos ministerios fáciles. ¿Dónde hay una necesidad? ¿Cuántos hay allá? Ya hay local, ya hay sillas, ya hay esto. No, no, no. Pagar el precio es salir desde cero. Así es. Salir, predicar y abrirse campo con uñas y dientes. Montarse una bicicleta a las 6 de la mañana, irse hasta una parada de bus, amarrar la bicicleta y venirse todos los días en bus a la ciudad a evangelizar, a llorar en una banca por esa ciudad. Eso lo hice yo cuando abrí esta iglesia, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso hace que realmente estés apasionado. Yo soy uno que yo le digo a mi jefe, yo le digo, si usted mañana me dice el trabajo o su Dios, yo le digo, hasta luego, moñito. Dios es la prioridad. Siempre Dios es mi prioridad. Entonces, si hay alguien que tenga un llamamiento y esté con temor, el Señor nos dio espíritu para quitar ese temor. Amén. Porque hay mucha necesidad. Lo dijimos antes en el aniversario. Es tiempo realmente de empezar a ganar españoles, porque amén, para eso Dios nos trajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ser valientes. Valientes. Realmente renunciar al yo propio. Amén. Porque a veces queremos servir a Dios, pero con nuestros parámetros, o a nuestras formas o a nuestra comodidad. Y Dios no. Si Dios te dice, tienes que dejar tu trabajo, y te dice, ¿cómo? ¿Y entonces de qué voy a vivir? No, que tal cosa, ¿cierto? Amén. No, tienes que saber que si vas a trabajar para el dueño del oro y de la plata, el dueño del oro y de la plata te va a sostener. Eso es perseverar. Amén. Perseverar, llegar después de la escuela dominical, no tener comida en la nevera, que estés en tu habitación y el Señor te haga recordar y dice, vuélvete para la iglesia. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo si hubieron 3 hermanos en el culto? Vuélvete para la iglesia. Y yo quedarme ahí en mi habitación, no, estoy muy cansado. Vuélvete para la iglesia. Y volverme a la iglesia y había una bendición que yo no sé quién la puso ahí, yo sé que es Dios. Y esa bendición me dio la oportunidad de comer toda esa semana. Eso es lo que realmente debemos experimentar. A veces nosotros tenemos la oportunidad de vivir la experiencia de nuestros ancianos. Y gloria a Dios por eso. Pero es nuestro tiempo. Es el tiempo de que jóvenes digan, ¿cuál es mi prioridad? Dios. ¿Qué es lo que hago? Pastor, cuente conmigo, disipúleme. Yo quiero servir. Pero es que a veces le colocamos muchos límites a Dios. Así es. Hay algo que ahora que por la gracia de Dios estoy trabajando como supervisor en la región, es algo que yo intento por donde Dios me lleva. Decirle, hermano, es nuestro tiempo. Déjense en discipular, déjense en preparar para sacarlos. Hay mucha mies, pero obreros pocos. Así es. Queremos obreros muy cómodos. La corbata ya sea de seda y no, hay que pagar un precio. Pues, pastor, decirle que estoy totalmente agradecido por abrirnos las puertas de su ciudad. Gloria a Dios. De su iglesia, de su casa. Creo que su testimonio va a impactar a muchas personas, muchos ministros, va a llegar a muchos países. Siempre es un honor hablar con usted, siempre aprendo algo nuevo y gracias. Si se quiere despedir de los hermanos que nos están viendo. Bueno, los bendecimos a todos los que puedan escuchar y a todas las personas y hermanos de cualquier rincón del mundo donde va a llegar esta grabación. Amén. Y quiero dejarles esta inquietud en su mente. Si usted ahora le preguntaran quién quiere ser como usted qué respondería. Porque yo sí quiero realmente marcar la diferencia y ser influente para que juntos podamos llegar al propósito de Dios. Muchas gracias. Amén, muchas gracias, pastor. Pues bueno, hemos llegado al episodio, a la parte final de testimonio con el pastor Wilson Ospina. Muchas gracias, amén, por haber llegado hasta aquí. Y nada, nos vemos en un capítulo más de testimonio. Bendiciones. Dios les bendiga.